Buenas tardes, en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la conquista de Guatemala. Lo que hoy es Guatemala en Centroamérica formó parte de la colonización española de América. Antes de la conquista, este territorio incluía un número de reinos mesoamericanos, la mayoría pertenecía a la civilización maya. Fue un proceso sangriento, periodo de batallas y enfrentamiento entre los conquistadores españoles y los señoríos guatemaltecos. La batalla inició con el reino quiché encabezado por Tecún Umán. Luego los caciques se aliaron a los españoles para luego enfrentarse a los tutuiles al mando del rey Tepepul. Al final los señoríos se rindieron ante la superioridad de los españoles. Al vencer y oprimir a los pueblos más fuertes, al conquistador Pedro de Alvarado le fue más fácil avanzar y así finalizar la conquista de Guatemala. A todo esto lo que te interesa, la conquista española fue una gran oportunidad que vio la corona española de poder agarrar toda la riqueza que pudiera, la mayor cantidad posible para llevarse a Europa, lo que dio como consecuencia el despojo de varias tierras y toda clase de bienes de los indígenas conquistados. Una consecuencia inmediata en la conquista de Guatemala significó el desaparecimiento parcial o total de muchos pueblos indígenas. En lo económico, también una conquista económica. La corona española desde un principio puso un fuerte monopolio de comercio. A todos los indios se les fue quitado las tierras. Desde el año 1524 dejaron de ser de ellos y pasaron a ser esclavos. A todos los pueblos conquistados, a todos esos indios pasaron a ser esclavos y también a pago de tributo. La estructura social. La estructura social quedó a mando de los españoles. Los españoles eran los reyes, eran los gobernantes, los que tenían el control del pueblo. Los españoles eran los que gobernaban, entre ellos se encontraban los gobernantes, los virreyes, los que mandaban el monopolio. Luego le seguían los criollos. Los criollos eran los españoles que nacieron aquí, en Guatemala. Ellos tenían menos poder que los españoles que venían de allá y pues ellos ocupaban cargos menos altos, no eran cargos de gobernantes. Y estaban después los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran los hijos de los españoles con los indígenas. Entonces, un mestizo es un hijo de español con un indígena. Ellos no ocupaban ningún cargo público, ellos eran trabajadores urbanos. Y por último estaban los indígenas. Los que habían agarrado como esclavos, ellos eran los que trabajaban, los que hacían todo el trabajo. Los indígenas se dedicaban al trabajo agrícola. Como ya sabemos, los españoles se quedaron gobernando lo que es Guatemala, se quedaron gobernando a los esclavos. Guatemala estaba conformada por 6 provincias, lo que es Chiapas, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En esa época, la mayoría de población tenía una economía de subsistencia, es decir, en cada población, cada familia producía, cosechaba la propia comida, los propios recursos. Sin embargo, la Capitanía General de Guatemala producía una gran cantidad de producto de exportación, que era la grana. En un ambiente tenso, el Real Palacio abrió sus puertas a los personajes que impulsaron un movimiento de la independencia en Guatemala. Comenzó con la asistencia no menos de 50 personas, mientras que en la antesala, el corredor y en otros sitios del inmueble se congregaron más pobladores, el acto que desencadenaría la liberación de Guatemala de la corona española. La independencia de Estados Unidos. Otra. España estaba en crisis. Llega Napoleón a invadir Europa. Ahí se da la invasión francesa. Viene a hacer una reforma, que es la reforma borbónica. Se da una rebelión indígena, dirigida por Atanasio Tzul. Comenzó para proclamar la independencia de forma no pacífica. Un cierto grupo de personajes se reúnen, los criollos se organizan para el llamado
independencia y se logra llevar de una forma pacífica. La independencia fue conformada por dos grupos: los criollos, personas que nacieron en América que eran representados por las familias poderosas de Guatemala, y la clase media, conformada por las personas egresadas de la universidad. La reforma liberal, también llamada Revolución Liberal. El surgimiento de un Estado nacional guatemalteco se hizo evidente a consecuencia de la Reforma Liberal de 1871. Fue un proceso evolutivo. De hecho, los acontecimientos principales que dividieron y destrozaron al anterior reino de Guatemala fue en el siglo XIX. Fueron en gran medida el resultado de cambios ocurridos a través del Imperio Español. Gran parte de la reforma administrativa se concentró en centralizar el sistema imperial español, lo cual creó esencialmente una estructura ministerial más moderna. En Guatemala, la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia, ya sea en tierras comunitarias o en haciendas de criollos. La ganadería era la actividad importante para los criollos rurales, quienes imitaban el estilo de vida que sus antepasados habían traído del sur de España. La lucha entre los conservadores y los liberales. Lucha entre los conservadores y liberales. A comienzos de la independencia, dos fuerzas políticas querían gobernar Guatemala. Ambos grupos tenían ideas opuestas. En la mayoría de los casos, eran medidas que debía tomar el país para su mejoramiento. El grupo de los liberales estaba conformado por los grupos medios de los pueblos y ciudades, el cual había adoptado una idea ideológica liberal. Para el grupo significaba la oportunidad de lograr cambios en la infraestructura económica de la sociedad y lucharon para conseguirlo. El otro grupo era el grupo de los conservadores. Estaba conformado por los criollos y terratenientes. Ellos tenían una idea opuesta a los liberales, pues tenía los mecanismos de dependencia y dominación política como económica de la metrópoli española. Dictadura de los 30 años, conocido como el régimen conservador de los 30 años. Este comenzó en el año de 1839 y finalizó en el año 1871. En este periodo gobernó Rafael Carrera durante 18 años. Este periodo se conoce por retomar las leyes coloniales. Después de las victorias de Carrera, que sirvieron para pacificar el país, tuvo que armarse de nuevo, esta vez para enfrentar un ataque conjunto de tropas hondureñas y salvadoreñas, comandadas por José Dolores. Carrera llevaría todo el ejército invasor a San José de la Arada. El 2 de febrero de 1851, las tres columnas invasoras se encontraron en la Arada, donde fueron emboscadas por las fuerzas guatemaltecas. El enfrentamiento inició a las 8:30 de la mañana y duró más de 8 horas. Fin del periodo. Carrera viajó a la costa sur, de donde volvió enfermo y decaído, probablemente por víctima del cólera o de la difteria, epidemia que seguía azotando el país. En su lecho de muerte, Rafael nombró como sucesor a Vicente Serna. La Asamblea Legislativa se reunió y se llevaron a cabo las elecciones. Al final de la jornada, se anunció que Vicente Serna había sido electo por mayor de votos. La mañana del 20 de octubre de 1944, la ciudad capital amaneció estremecida por un bombardeo que provenía del cuartel de Guardia de Honor hacia los cuarteles de Matamoros y de San José. Estos grupos exigían libertad política, la posibilidad de expresarse para procurar mejores salarios, tener una mejor educación. En resumen, la sociedad estaba cansada de que todo se hiciese según la voluntad de Ubico. Durante los primeros meses de 1944 y en especial después de la renuncia de Ubico, el levantamiento de Patzcuaro se produjo cuando un grupo de campesinos indígenas, instigados por líderes ubiquistas, iniciaron desórdenes al enterarse que ya no recibirían las tierras que les había ofrecido el gobierno del general Federico Ponce. La nueva constitución fue terminada en marzo de 1945 y sancionó cuestiones muy importantes tales como la separación de poderes dentro del Estado,
el reconocimiento de la mujer como ciudadana y el otorgamiento de la capacidad de voto, el reconocimiento de las garantías sociales, es decir, los derechos a la seguridad social, al empleo y a la educación. Se considera que esta ha sido una de las constituciones más avanzadas y democráticas que ha existido en Guatemala. En las comunidades se vivió un cambio. En lugar de los intendentes nombrados por el presidente de la República, como se acostumbraba en el régimen anterior, se eligieron alcaldes y miembros de los consejos y en algunas comunidades alcaldes indígenas, iniciando así un proceso que más tarde tomaría mayor fuerza. Causas de la conflictividad social en Guatemala. El conflicto se inició a principios de la década de los 60. Cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Este fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz, que fue en 1954. La realidad histórica de Guatemala se ha caracterizado por un sistema económico que ha privilegiado a ciertas regiones y poblaciones, con una alta concentración de tierra y capital en manos de la oligarquía. La población indígena, que constituye aproximadamente el 60% de la población actual, en 1954, en plena Guerra Fría, el gobierno democrático de Jacobo Arbenz fue derrocado por medio de un golpe de Estado. La trayectoria política del país a partir de entonces se ha caracterizado por excesiva violencia estatal, abuso generalizado de los derechos humanos e impunidad, debilidad de la constitucionalidad estatal, militarización del Estado y de la sociedad, y desigualdades económicas, sociales y culturales. En resumen, la campaña contrainsurgente agravó todas las causas originales del conflicto. Los espacios democráticos se comenzaron a abrir paulatinamente después de la transición a la democracia electoral de 1985 a 1986. Proyecto dirigido por el Ejército. La búsqueda de una solución negociada al conflicto armado duró casi 10 años y se puede dividir en 3 fases históricas. La primera, en 1983 a 1987, en esta fase todavía estaban operando las guerras civiles en toda la región centroamericana. La segunda, en 1988 a 1993, en esta fase, el fin de la Guerra Fría, la derrota electoral del Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Y la tercera, que es en 1993 a 1996, en esta fase, las estrategias de la comunidad internacional y del gobierno y la URNG favorecieron un fin negociable al conflicto. El fin de todo este conflicto se llevó a cabo con los acuerdos de paz, la firma de paz firme y duradera que fue firmada el 29 de diciembre del año de 1996.